Dale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Miguel Serrano y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Muy bien, bravo. Aquí. Y pues bueno, gracias por estar una vez más en este episodio del podcast. ¿Este episodio cuál es? ¿El número qué? 62, si no estoy mal. 60. Ya sabe usted, la ecuación es el episodio n+1 Sí. 62. para algún n en los naturales. No, 62. Sí, bueno, entonces... Venimos de los héroes más inteligentes de Marvel. Exactamente, un capítulo muy interesante. Usted podrá, si usted no está en... Dice que estuvo muy interesante. Sí, estuvo fue el muy capítulo chido. en el que menos participación. Increíble, dice. Padrísimo. No mames, fue el capítulo que menos se habla. No En se todo- hablaba. es todo, güey. Más bien no estabas, ¿no? No Se hablabas, pero no estabas. Sí estaba. No estabas. Ujú. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Bien, muchachos. bien. Bien, un capítulo más. Y si usted no está en YouTube, lo invitamos a que se dé un salto para que vea el cambio de imagen que tiene el buen Eduardo. Y Miguel Yo también. también. Y Miguel, sí, ya. Ah, todos. somos- ¿Estás cerrando ciclos? Estoy cerrando ciclos. Me rasuré cerrando ciclos. Ok, entonces, bueno, antes de empezar el capítulo, pues los invitamos por favor a que se suscriban al canal para que nos ayuden a crecer, que compartan este video con sus compañeritos, sus amiguitos de clase, su novia. Vente, mi amor, vamos a ver. por Vamos a ver contradicción. contradicciones. Vamos, mi amor. También. Y luego, vamos a ver, te invito a mi casa. Vamos por contradicción, claro. El Chris, algo que nos quieras comentar de estos días, Chris. Entonces sí, no, pues los invitamos a que se suscriban. A que le den like, comenten. Si se quieren formar parte de esta hermosa comunidad, no comuna, pueden hacerlo a través de Patreon. Si no, con que compartan, comenten, se los agradecemos mucho. Hablando de Patreons, este capítulo es posible gracias a Fausto. Muchas gracias, Fausto. Y a todos We love los you. Patreon que nos apoyan mes a mes, les agradecemos mucho. Y en este capítulo queremos mandar un saludo especial a una de nuestras fans de 5 añitos. Bien, sí. Se llama Sofía y va en tercero B, es lo que me contaron. Escuela. No Eh, Tercero eso- B de kinder, creo, ¿no? Algo así, pues tiene 5 años, yo Sí, creo que sí. sí. Sí, sí. Escuela Ah, quién sí, sabe, gracias. güey. Escuela Gracias quién por sabe. Muchas gracias. por Aunque, escribirnos. aunque supiéramos, no podemos revelarlo porque es información, Confidencial. es confidencial. Pero Es gracias. susceptible, ¿no? Gracias, corazón, por escucharnos. Muchas gracias y a todos por escucharnos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren un saludo, pues Ahí déjenlo en los comentarios. que lo hagan llegar para atrás de un niño de 5 años porque eso da ternura y luego mandamos. Si no, se va a quedar en vista. Si no va a ser, sí. Luego. Claro, sí, luego te mandamos saludo. Y es que ella nos amenazó, que si no, no daba like ni compartía. Ah, sí, Entonces, exacto. No, ella mandó amenaza. Por eso es el saludo. Era en serio, era en serio. Sí, era no, en serio. no vaya a ser. Pero muchas gracias por estar con nosotros y pues a darle. Pues. Comenzamos. Pues el día de hoy vamos a hablar de algo interesante. Si algo nos ha enseñado la ciencia y las matemáticas es que a veces nuestros instintos nos engañan, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es la clásica pregunta, ¿no? De si dejas caer un martillo y dejas caer un pedazo de goma, ¿qué cae más rápido? El 99% de la población diría, pues El cae, martillo, ¿no? cae más rápido el martillo, ¿no? Sin embargo, es algo que nos enseñó Galileo, es que los objetos pues caen a la misma velocidad, ¿no? Si no hubiera resistencia Si del no aire. hubiera ¿no? resistencia del aire. Y que hay un experimento que hicieron en una bóveda de la NASA, ¿no? Que Ajá. filtraron todo el aire y justo
dejaron que era una bola de boliche y una pluma, ¿no? Claro, y también cuando se llegó por primera vez a la luna, justamente se dejó caer un clavo y creo un martillo o algo así, sobre la superficie de la luna, justamente, y era como para comprobar, ¿no? Que también eso pasaba en otros, porque sabemos que eso pasa en la Tierra, pero esa es una ley universal, ¿no? O sea, también pasa en cualquier... Es una ley de Newton. Exactamente. Entonces... ¿Qué es eso de no confiar en tus instintos? Es como cuando dices, si me echo uno será pedo, mejor no confías, ¿no? Porque qué tal si no. ¿Qué tal si nada más? Sí, no, nunca confíes, ¿no? O sea, mejor. ¿Qué tal si de repente no? ¿Verdad? ¿Para qué te expones? Entonces, no hay que confiar en tus instintos también, ¿no? Y eso es justamente lo que quiero hablar hoy, que muchas veces nuestros instintos nos fallan y la ciencia es la que da las respuestas correctas. Y el día de hoy vamos a hablar de paradojas matemáticas. Está qué chido, Y la primera cosa, bueno, primero, ¿qué es una paradoja? Pues hay que entenderlo. En ese sentido no vamos a hablar en el estricto sentido de qué es una paradoja, sino algo que vamos a entenderlo como algo contraintuitivo, ¿no? A lo que pensaríamos que debería de suceder. Y el primer ejemplo de paradoja matemática que tenemos es algo que lleva el nombre de nuestro productor: el cuerno de Gabriel o la trompeta de Torricelli. ¿La han escuchado? No, yo no. Es de cálculo integral. Exactamente. Yo no. Bueno, la trompeta de Torricelli es una figura. A ver, si nosotros pensamos en una figura. Ahorita que dijiste el cuerno de Gabriel, no, Gabriel hizo. Llorando, Eso sí. Que no lo pueden ver, pero. Costilla, ¿no? Él mide manos, ¿no? Ay, a ver tu mano, amigo. Y ya es el cuerno de Gabriel. La paradoja de él. El picacostillas 3000, güey. Ese Chris nos habrá referencias, pero anda al día con los memes, claro, Chris, claro, por al supuesto. día con la red. No, pero sí, a ver, perdón, la trompeta de Torricelli, ¿no? La trompeta de Torricelli o el cuerno de Gabriel. ¿Y de qué trata? Pues este es un problema geométrico, ¿no? Uh-huh. Es una figura que es muy bonita, que se caracteriza por tener un volumen finito. Cuando uno piensa en un volumen finito, para hablar de volumen es una figura que está encerrada, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que pensarías es que si está encerrada, la parte de afuera, si lo de adentro es finito, todo tiene paredes, ¿no? Debería que tener un límite, debería tener un límite lo de afuera, ¿no? Y es decir, si lo de afuera, pues lo que te indicaría es como que también debe ser finito, ¿no? Sí, que es, o sea, siempre que hablamos de volúmenes, pues lo relacionas con envases que contienen agua, una casa, todo eso que dices, bueno, puedo ver las cuatro paredes, ¿no? Es correcto. Entonces, las cuatro caras las caras de todo lo que contiene, ¿no? Cierto volumen, ¿no? O sea, es que la primera cosa que piensas es si el volumen es finito, pues la figura de afuera, lo que lo contiene debería ser finito, claro. ¿no? O sea, atentaría como de que lo de adentro sea finito y lo de afuera no fuera y no fuera finito, fuera una figura infinita, ¿no? Ajá, sí, fuera algo extraño. Y pues esta figura se llama la trompeta de Torricelli o el cuerno de Gabriel. Y pues es justamente una trompeta. ¿Cómo se genera esta trompeta? Bueno, si ustedes le vamos a dejar en los show notes para que lo vean, pero si no, ustedes lo pueden buscar o pueden hacer el ejercicio. Si ustedes ya tomaron cálculo diferencial y cálculo integral, hasta lo pueden resolver. Y esta figura es un sólido de revolución. Este sólido de revolución, ¿cómo se obtiene? Pues tomamos la función f de x igual a 1 entre x. Y la tomamos en el dominio x mayor o igual que 1. Entonces es una figura que cae así, ¿no? O sea, si imagínense, bueno, a ver si lo podemos explicar. Imagínense el plano cartesiano, o sea, el tachecito así como la rosa de los vientos. Imagínense que ahí donde está el centro, más bien no es donde está el centro, sino, sí, bueno, donde está el centro en esa L, ¿no? Uh-huh. En la que se ve con esa L, su nombre sería el primer cuadrante. Ajá. Hay una figura que viene desde arriba, antes de llegar a la base, se curvea y entonces se va por toda la base. Es como una L, ¿no? Pero donde como una rampa, ¿no? Como una rampa de patineta. Es como una rampa, exactamente. Que empieza en el 1 y de ahí se va hasta el infinito. Hasta el infinito y va así. Y nunca toca, ¿no? Y nunca toca. Entonces es más o menos el dibujo. ¿Y cómo se obtiene la trompeta? Pues lo que hacemos
es esa figura o esa como L, rotarla alrededor del eje X, ¿no? Ajá, y se formaba la figura de una trompeta. Imagínense las trompetas de los arcángeles que salen en las iglesias, pues se llama la trompeta el cuerno de Gabriel, pero además, porque es del arcángel Gabriel. También la otra, o sea, para que se imaginen cómo es un sólido de revolución, literalmente se llama revolución porque le das vueltas alrededor de uno de los ejes, pero imagínense ustedes estos videos que luego vemos en Instagram de los que están haciendo el barro, ¿no? Que está dándole vueltas a la base y cómo la figura se va o sea, cómo nada más hacen una muesca y dejan eso, pues la figura, el dedo o lo que sea ahí marcado y se va haciendo una figura simétrica, ¿no? Alrededor de un eje imaginario que es alrededor del que está dando vueltas. No sé cómo se llama esa herramienta, de seguro de tener un torno, ¿no? No sé si lo que gira, ¿torno? Sí, es un torno. Ah, ok. Bueno, es de la escena de Ghost donde... ándale, exactamente. Y hacen Exacto. Entonces, carrita, eso ¿no? es un sólido de revolución. Aquí? ¿Cómo se llama el güey? No me sabe. Pero bueno, esa es la figura, ¿no? Se genera y es una trompeta que es infinita. O sea, la parte de la colita, digamos que por donde soplan, es una cosa que es muy alargada, ¿no? Sí, alargada, pero cada vez es más pequeña. Sí. Pero nunca llega a cerrarse. Nunca toca el eje. Nunca toca el eje. Les vamos a dejar en los show notes la imagen para que ustedes la vean. Bueno, esta trompeta o esta idea fue ideada por Evangelista Torricelli en 1641. Sí se llamaba. Así se llamaba. Dije, ay, güey, era un evangelista de la Biblia. Pero ¿qué tal si hubiera sido? Porque realmente lo relaciona con la trompeta del arcángel Gabriel, entonces... sí, que la del Apocalipsis. Sí, de hecho sí. Claro. De hecho sí, como te lo plantean muchos problemas, es de... El arcángel, el Apocalipsis, tal, se dice que tocará la trompeta, y el cuerno, perdón, entonces... A lo mejor será evangelista también, güey, ¿no? O sea, una de esas. No, eso no es evangelista. No, pero... Se llama evangelista, mira, está chido, ¿no? Evangelista Torricelli. Y fue más o menos 1641. Y él lo bautizó como un sólido hiperbólico agudo. Ay, mamón. O sea, hay más teorías sobre eso. Bueno, en el momento del descubrimiento fue considerado como una paradoja. ¿Por qué? Realmente no es como tal una paradoja, es una cuestión nada más contraintuitiva. ¿Y por qué? Porque esto lo podríamos pensar como, es una forma de describirlo, es como, es decir, que se necesitaría una cantidad infinita de pintura para poderla pintar, ¿no? Porque digamos, el área, como tiene este infinito, nunca vas a terminar. Nunca acabarías de pintarla. Exacto. Sin embargo, irónicamente, si adentro le colocas pintura, esa sí sería finita. Ok. Entonces es el volumen, ¿no? El volumen cuando de pintura que cabe adentro es finito, mientras que lo que afuera utilizarías para pintarla, nunca acabarías de pintarla. Claro. Sería infinito. Y eso suena como... Sí, es contraintuitivo. Es contraintuitivo. Sin embargo, como tal, no es una paradoja. ¿Por qué? Porque llegaría un momento en el que el grosor de la pintura sería... La realidad es que, objetivamente hablando, sí se podría pintar. Porque habrá un momento en el que la pintura sería perceptible, ¿no? Exactamente. Solo que atentaba contra, pues, el sentido común. Pero sí, un momento, bastaría una gota de pintura para pintar todo lo que resta del cuerno, por el grosor de la pintura. Esa es la forma de resolver esta paradoja. Pero si la pintura no tuviera grosor, sí, en ese sentido, sí tendrías que tener pintura infinita para poderla pintar. Y esa es básicamente la idea de el cuerno de Gabriel. Entonces, ¿esto cómo lo pueden obtener? Pues como les comentaba, pueden hacerlo a través de un integral. Exactamente, un integral de un sólido de revolución. Y es un integral sólido de revolución y es una integral impropia de tipo 1. O sea, tienen que resolver un límite y sale todo bonito, ¿no? Ok, y pues bueno, matemáticamente, como les decía, el volumen es finito y el área es infinita. Y una de las cosas, el volumen el volumen de esta figura, cuando digamos que el largo de la trompeta mide una longitud A, pues el volumen es básicamente pi, que multiplica a 1 menos 1 sobre la longitud de la trompeta. Y eso, pues, conforme crece, tiende a cero. Eso tiende a cero y entonces solamente quedaría pi. O sea que el volumen finito de esa trompeta sería pi.
que es un número fijo, pues, aunque tiene infinitos dígitos, pero es un número fijo. Entonces Sí, es el es volumen. una constante. Exactamente, Tres. es el volumen. 5, seguro. Sí. Va cambiando, ¿no? A ver, matemáticos es pi, ¿cuál? Ingenieros es 3. y bueno, ya no son los demás, son 5. Ah, no, los físicos son 5. No, los físicos son 3 y ya los ingenieros son 5. No sé. Según lo que he encontrado en los grupos de internet. Eso es culpa de Facebook, no ¿no? es teoría, no es mi teoría. Mire, Son los memes que he observado. Si culpan a alguien que sea. No me vayan a funar. Es la experimentación que ha hecho de investigar los grupos de memes de ciencia. Según mi espacio muestral. Exacto. Según los de ciencias, de no sé qué universidad, pero de muchas aparte de grupos de ciencias, así dicen. Y el área, por ejemplo, pues igual se resuelve con una integral con la fórmula de área. Y aquí queda que el área de esta, o la superficie de esta figura, es 2pi por el logaritmo natural de a. Donde, repito, a es el largo de la trompeta. Entonces, el logaritmo natural conforme su argumento, la de adentro, que es la crece, pues eso se va infinito. Exactamente, ¿no? el logaritmo es una función creciente. Es correcto. Y aquí, entonces, bueno, pues esta es una figura que contradice lo natural, ¿no? Sí, contraintuitiva, ¿no? O sea, que el volumen es finito, es una constante, pero el área es infinito. Sí, y ya si lo pensamos así, o sea, el problema, piénsalo de esta manera. Si la pintura no tuviera grosor, nunca podrían terminar de pintar esa figura, aunque lo que adentro le cabe, pues sí es finito. Sí se puede llenar. Ahí sí podrían llenarle un número finito de pintura. Y podremos hacernos la pregunta al revés. ¿A qué me refiero? El cuerno de Gabriel e inverso. Entonces es una superficie de revolución que tiene una superficie finita. Pero su volumen infinito. ¿Podría ser que tenga un volumen finito? No, bueno, ahorita no se me ocurre, no creo, ¿no? Preguntaste lo mismo, ¿no? No. O sea, que el volumen... Ahora es al revés. El volumen sea infinito, pero el área sea finita. Ah, okay. No creo, no lo sé. Es que atenta contra... Bueno, sí, digo, mi sentido ahora, dice no. Ahora la pregunta sí es completamente al revés. O sea, que lo de afuera sea finito, pero lo que adentro le cabe sea infinito. ¿Sí es posible? ¿Tú crees que sí, Gabriel? ¿Ustedes qué creen? No se me ocurre pues una figura puede ser como extraña. la botella de Klein, ¿no? Ah, bueno, la botella de Klein, tienes razón. Pero, bueno, sí, en ese sentido. Pero al final... Digo, no hemos hablado de la botella de Klein, pero para los que no conocen la botella de Klein se llama así porque es como una botella que se autocontiene, solo tiene una cara, o sea, le puedes pero meter más bien cosas. la botella de Klein lo que tiene es que solo tiene una cara, no es que tenga una superficie infinita. Pero sí puedes calcular su volumen. Porque sí Claro, sí le caben cosas y entonces obviamente pero si lo piensas desde sería como un plano, ¿no? Sería como un plano tridimensional así torcido. Pero de esas pero la cuestión es que esas figuras lo que tienen es que Sí, como o la sea, banda de tienen Mobius. una cara, sola cara, sí, claro. pero tiene no es de una que su superficie sea infinita. Ajá. No, su superficie es finita, pero el volumen es infinito porque su volumen es todo lo que está así afuera. Pero no es si es cerrada. Mira, a ver, tendríamos que No me checar. acuerdo de eso. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, no, eso no es posible. Ah, bueno. Es un teorema. Mm, Ajá, Ah, ok. y hay demostración. ok. Ok, entonces Ajá. la botella de Klein no, y ya No, di, no, güey. no, güey. pero hay que, Nada más hay que di- razonarlo, no nada hay más que di- ser lo pendejo. No, la botella de Klein no se puede porque hay un teorema que dice que no. Ya, güey, ya, no nos regañes, güey. Pero Hace un teorema que dice que no. sí, es un Dijo. teorema. Es un teorema como tal, no puede pasar. Si el volumen ok. si en la superficie es finita, El volumen el tiene que volumen ser. debe ser finito. Ya. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es nuestra primera paradox. Ahora, la segunda de lo que vamos a hablar es de algo que tiene que ver con el tamaño de las cosas o el concepto de los infinitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, cuando pensamos en el concepto de infinito, solemos pensar que es un objeto grande y único, ¿no? O sea, como que hay algo es infinito, es muy, muy grande, ¿no? Y como que, pues ya está. Y si algo es infinito, pues, y otra cosa es infinita, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del mismo infinito. Ujú. Eso es lo que pensaríamos. Ya es lo más intuitivo, sin embargo, no es así. Y para entenderlo, pues hay muchos ejemplos. Podríamos hablar de los números naturales. Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. Bueno, no nos vamos a poner en si el 0 o no, pero vamos a pensar que tienen el 1,
los naturales empiezan 1, 2, 3, Cero. 4. Los Cero que aprendemos a ponerse. contar desde niños. Sí, Ajá, son los que que sabemos, cuentas, ¿no? ¿no? Y hasta el infinito y más allá. Se siguen así esos números. Ahí no hay fracciones, solamente son los que utilizamos para contar. Ujú. Números enteros. Y luego podemos pensar en los Positivos, ¿no? números enteros. Los enteros son justamente el 0 también que ya estaba, el 1. Son los que ya teníamos. Más los negativos. Más los negativos, o sea, ya Exacto. le agregamos el -1. Para restar, para el aprender a -2, restar, ¿no? Ujú. Para aprender a restar. Y una pregunta que si nos haríamos, o que si le hacemos a la mayoría de la gente, es como, si tenemos los naturales y tenemos los enteros, ¿dónde hay más números? Exacto. Las personas lo primero que pensaríamos es, pues, en los enteros, porque tienen, Están todos los naturales más los pero también negativos. los que tienen signo, ¿no? Exacto. Es obvio que acá hay más, Los o sea, negativos. incluso si lo piensas, dices, por cada natural Hay un... hay dos, Dos ¿no? Dos enteros. enteros, ¿no? Ajá. Su número y su negativo. Entonces, uno pensaría que el número de enteros Es el va a ser el doble, doble ¿no? de los naturales más el 0, ¿no? Ujú. Es lo que pensaríamos. Sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿ustedes qué creen que pasa? Ustedes se lo saben, obviamente. Sí, Sí, más bien. bueno, ya lo platicamos aquí en el podcast. Exacto. Pues aunque eso es lo más intuitivo, la respuesta es no. Hay la misma cantidad tanto de esos números naturales como de enteros. Y eso tiene que ver con un concepto de cardinalidad. Así es. Ujú. Todo esto está súper desarrollado. Si quieren saber un poquito más de esto, creo que lo La locura al platicamos infinito. de la locura al infinito en el capítulo, no me acuerdo, Es pero como el 5 o 8. 6, algo Ajá. así. Bueno, Es de Cantor, ¿no? de Cantor, cuando hablamos de Georg Cantor, platicamos un poquito de esto. Bueno, más histórico, pero así. ¿Sí? Y entonces, aunque Como- suene irónico, pero sí, contraintuitivo, por cada número entero o por cada número natural vamos a tener exactamente un entero. 6 o 9. Se van a corresponder. Es uno de esos dos. Entonces, ¿Ves? Me quedé pensando que sí. capítulo es como el 6 o el 9. No, yo no me acuerdo. Uno de esos dos. Pero sí, recuerdo que Fue de los hablamos, primerillos, incluso ¿no? citaste el ejemplo del... De las cervezas. De las cervezas, sí, exactamente. sí. Entonces, ese es... Y aquí, bueno, sonaría como de que por cada natural hay dos enteros, ¿no? Y bueno, esta es aparte. Pero nos podemos ir un poco más allá. Si ahora comparamos, por ejemplo, los naturales, que repetimos, son el 1, el 2, el 3, y lo comparamos con las fracciones, o sea, con los racionales. Está más Si uno extreme. Está más extreme porque, o sea, una fracción, vamos a pensar que le fijamos el numerador 1. O sea, el número de arriba es 1. Y el de abajo lo podemos cambiar. Entonces, podríamos tener la fracción 1 sobre 1 y esa le corresponde el número 1, ¿no? Así es. La segunda fracción sería 1 sobre 2 y eso le corresponde el número 2. Ajá. Y hacia la siguiente fracción sería 1 sobre 3 y le corresponde el número 3. Si nos fijamos, conforme cambiamos los de abajo, todos esos se corresponden ¿con quién? Con un Con- natural. Con su inmediato natural. natural, ¿no? Pero el de arriba se quedó fijo, siempre es 1. Sí, sí, sí. Y si le cambias 2, y además estás solo agarrando Del 0 al 1 fracciones de los naturales. en el intervalo 0-1. Ajá, exactamente. Y si le cambias el numerador, pues es que ya abarcas es como si por cada natural tomaras un infinito de naturales, Exactamente. ¿no? Ajá. Y pues la misma pregunta. ¿Qué pensaríamos que hay más? Pues fracciones, ¿no? Fracciones que números enteros o naturales. Y la respuesta vuelve a ser la misma. Hay la misma cantidad. Hay la misma cantidad. O sea, por cada natural hay exactamente un número, hay un número racional. Y esta demostración pues está un poco más bonita, más desarrollada. Y un ejemplo de esa demostración es la diagonalización de Cantor, donde se ofrece una demostración de... Formalmente lo que se tiene que hacer en matemáticas, saber- para saber el número, o sea, que son números iguales, lo que haces es una función que te agarras, una función biyectiva, que te agarras un número natural y le asocias un número del otro conjunto racional o entero único. La forma de esta función es lo chistoso, es lo ingenioso. Ajá, y que te das cuenta que sí funciona. Y sí funciona, ¿no? O sea, de hecho sí es... ¿Qué es lo que hacemos prácticamente en la vida real? Por ejemplo, si tuviéramos que contar las personas que estamos aquí, lo primero que hacemos, tú vas a hacer el 1, ¿no? Ujú. Tú vas a hacer el 2 y yo voy a hacer el 3. Realmente eso es crear una función biyectiva. Así es. Porque decimos, pues como Migue fue el 1, entonces Migue proviene del 1, tú provienes del 2. Entonces, eso es lo que siempre hacemos para contar. Así es. Aunque quizás no lo tenemos definido matemáticamente. Sí, no es, ahí voy a contar mi dinero. Sí, mi función es de- mi función es a cada pesito, no, pues Ah, no, o sea, pero es lo que hacemos. lo haces naturalmente, ¿no? Y ese es, y como les repetía, aunque parece que hay más fracciones, la respuesta es la misma, ¿no? No. En ese sentido, ese tamaño de infinito
que hay entre fracciones, o sea, existe la misma cantidad de fracciones que de enteros y que de naturales. Y también, bueno, lo que es importante o sorprendente notar es que, como decía Miguel, estamos hablando que hay una cantidad infinita de números en el intervalo 0-1, ¿no? O sea, ahí tienes contenido a todos el mismo número que del 0 al infinito, ¿no? Claro. Está chido. Y este ejemplo es como más extremo, ¿no? Porque en el otro parecería que son como, el de los enteros parecería nada más como que es el doble de números, exacto, ¿no? Pero aquí no. Y aquí es más radical. Y podríamos pensar entonces como que los números sí tienen el mismo... O sea, aquí estos tres, aunque parece que hay diferentes tamaños, no realmente es el mismo. Pero existirán otros que sí tengan un tamaño mayor o que sí exista mayor cantidad de números. Y la respuesta es, pues sí. Por ejemplo, en los infinitos también hay tamaños. No, es que yo me quedé pensando en que la respuesta nos las dio la película esta de Bajo la misma estrella. Sí, yo por eso... Ese documental científico. Yo por eso no me sorprendió. No, güey. No mames, güey. No aceptan devoluciones, güey. No, esta es Bajo la misma luna, es cierto. Bajo la misma estrella es de una chava que tiene cáncer, que toda su vida vivió con cáncer. Ajá. Y se enamora de un chavo que tiene cáncer. Y pide mero matemático, ¿no? Conocer a un matemático, ¿no? Bueno, sí, conocer a una persona así que es un escritor, que escribió un libro y que no sé qué. Y y ahí hablan de que hay infinitos que son más grandes que otros infinitos, ¿no? Entonces, bueno. Pues no me sorprendió. ¿Le repetimos? Yo vi esa película. Por eso yo, pues si ustedes quieren saber realmente esto, pueden ver Bajo la misma. Ese documental. Con Willem Dafoe. Es el escritor. Sí. Y se pueden meter a los libros a buscar las demostraciones. Porque estas son demostraciones rigurosas. O sea, no es nada más desde... No, hay una demostración formal matemática que ustedes pueden hacer. Que incluso está en el libro de Bajo la misma estrella, porque es un libro bien inspirado. Sí, esa película está inspirada en el libro de Bajo la misma estrella. De John Green, ¿no? Es el autor de Bajo la misma estrella, güey. Pueden ver ese libro donde viene esa demostración. Y cuando hablamos de esto de tamaños de números, a ver, viene otra pregunta. El tamaño importa y se pone a llorar. Y a ver, tu pregunta, Chris. Me puse rojo. La siguiente pregunta es esto. Y ahora sí vamos a pensar en el intervalo abierto de números entre 0 y 1. Va. O sea, solo tenemos números entre 0 y 1. No podemos tomar los extremos. En ese intervalo abierto, ¿habrá tantos números como todos los reales que conocemos? ¿Puedo decir la respuesta o finjo que no? O sea, ¿a qué me refiero? O finjo que no sabemos. Los números entre 0 y 1, pues hay infinitos números, ¿no? Ajá. Porque es un intervalo abierto. O sea, podemos tomar ahí una fracción, pero también puede haber un número... Uno sobre raíz de 2. Uno sobre raíz de 2. Existen ese tipo de números. Pero, obviamente, como lo repito, eso es una cantidad infinita de números. Pero, por ejemplo, ahí habrá la misma cantidad que números naturales o que de números enteros, que es lo mismo. Bueno, natural ya vemos que sí, porque hace rato lo explicaste, ¿no? De uno entre las fraccioncitas, ¿no? Puedes hacer que sean las mismas que naturales. ¿Las fraccioncitas lo explicaste ahorita? Ah, sí, o sea, lo de las fracciones y los naturales sí. Pero los naturales con el intervalo 0-1, eso no lo sabemos. Sí, ya se sabe, ¿no? Ah, sí, claro, la respuesta sí, ya se sabe. Pero es que suena... O sea, es como si les preguntó. Es la intuición, ¿no? O sea, lo que estamos apelando es a tu intuición. Ajá. O sea, en el intervalo 0-1, la pregunta básicamente es, ¿contendrá todos los números que conocemos? ¿Todos los números reales? No. Sonaría como que no, pero la respuesta es sí. Sí, exacto. Y el ejemplo de eso es la función la función arcotangente. Arcotangente, exactamente. O sea, es increíble que todos los números, o sea, todo el eje de los números, tú lo puedes simplificar ¿en quién? En una función. En el 0-1, abierto. No, y eso contiene a todos los números. Y además, otra cosa que es también sorprendente es que toda la infinidad de números naturales, ¿no? O sea, todos los números naturales con los que empezó diciendo, son menos que todos los números que caben en el intervalo 0-1. Exacto, o sea, todos los números naturales son menores que los que caben en ese intervalo. Es una... Sí, es increíble, ¿no? Es como si tuvieras una bolsa mágica de Hermione y pudieras echar todo, ¿no? O de Barney, en este caso. Pero es como cuando Hermione abre su bolsa y saca libros y así. Ajá. Así es el intervalo 0-1. Ajá, exacto. Ajá. Que tiene un montón de... O sea, su cardinal... Cuando decimos cardinalidad es el tamaño, ¿no? Ajá.
el tamaño del intervalo 0,1 es el mismo tamaño que el de los todos reales. los números reales. O sea, de todos los números que existen, que existen conocemos, reales, sí, ajá, de reales, ¿no? sí. Y esos son más que todos los números naturales. Ujú. Mucho O más. que los racionales o que los enteros, ¿no? Pero ya quedamos que hay una infinidad de números naturales. Claro. Pero hay más números reales. Entonces, si hay infinitos, más grandes que otros infinitos. Pero, sí. Y, por ejemplo, el otro caso que está bien irónico es, o sea, es increíble que la recta, que es infinita, la puedes compactar ¿en quién? En el intervalo 0,1, ¿no? Tienen el mismo tamaño. Sí, así es. Entonces, Es que todo eso lo explican en Bajo la misma estrella, güey. O sea, es claro, que vayan ahí. te estás muy preocupado, pero todos ya lo saben. Y amigo. esto, pues, quizás es Ahí viene. Todos ya lo saben. Es que quizás ahí es viene. contraintuitivo, pero, pues, esto es algo que en algún momento dio mucho problema, ¿no? Bueno, le Por- costó la cordura La a Cantor. canta a alguien. Porque era empezar como de, hey, los infinitos hay de tamaños. Y otro ejemplo también explicado es el hotel de Hilbert. Que es la paradoja, La ¿no? paradoja Del Esa sí es hotel una de paradoja. Hilbert. Que tiene que ver justamente con comprar los tamaños, ¿no? Un hotel de infinitas habitaciones que tiene infinitos huéspedes. Entonces, lo pueden checar, pero pues este es un problema que dio mucho de qué hablar. Que por cierto, cuando platicamos de los libros, en este segundo capítulo de libros y matemáticas, en el libro de Logicomics, ¿no? Que por cierto ya tenemos una ganadora de este libro, y bueno, eligió el libro de Logicomics, ahí en ese libro explican, pero súper didácticamente, esta paradoja del hotel de Hilbert, ¿no? Está muy chido. Pero bueno, ahora ya conocen un poco. O sea, pueden leer algo, o sea, si ustedes buscan en Google, Ahí viene. hotel de Hilbert, les explican muy bien esta paradoja. Ah, sí. Mejor que Incluso hay un nosotros. TikTok Hay un que TikTok Ah, no, que- seguro y que un hay, corrido tumbado. seguro que hay las dos cosas que lo explican, ¿eh? Segurísimo. Seguro, sí. Un corrido de grupo marrano. Lo del Grupo hotel. firme, ¿no? Ok, entonces, aunque bueno, pues ya vimos que esto es contraintuitivo, pero pues se cumple, ¿no? Sí. Entonces ahí, esa es la segunda. La tercera son las paradojas de Zenón. Sí, que platicamos de ellas un poquito Sí. En el capítulo de Jujutsu Kaisen. ¿no? de Jujutsu Kaisen, sí. Bravo, sí. Bravo, dice. Que no sé de qué estamos hablando, dice. Sí, me acuerdo, pero... Sí. Pero no al 100, no va a mentir, ¿verdad? Claro, dice, yo me acuerdo. Entonces, las paradojas de Zenón son un conjunto de problemas filosóficos que en general se cree que fueron planteados por el filósofo de la antigua Grecia, Zenón de Elea, más o menos 430 a.C., para respaldar la doctrina de Parménides, en la que afirma que contrariamente a la evidencia de los sentidos, la creencia en el pluralismo y el cambio es errónea. O sea que el movimiento no es más que como una ilusión. Ujú. Ujú. Claro que quería siempre probar, ¿no? Ajá, Bueno, que- desacreditar, ¿no? Exactamente. Es decir, el movimiento no existía. ¿Y cómo? Chica, ¿cómo que no existe? Bueno, pues es que hay cosas que son así, un poco raras. Una de las paradojas de Zenón, porque tiene varias, ¿no? Según Aristóteles, consiste en lo siguiente. Un hombre parado en un cuarto no puede caminar o alcanzar la pared. O sea, no es posible que la alcance. Para que esto suceda, el ejemplo es muy sencillo. La persona está, En el otro extremo por ejemplo, de aquí, yo estoy de aquí a la pared. Ajá, Entonces, voy a avanzar la mitad de la distancia. así es. Entonces, llego a la mitad de la distancia que debo de recorrer. Y luego avanzo la mitad de la distancia que me falta por recorrer. La mitad de la mitad. Exactamente, o sea, avanzo un cuarto. Un cuarto. Y luego vuelvo a hacer el mismo proceso, ¿no? Avanzo la mitad De esa avanzo la mitad de lo que me falta. O sea, Un Un octavo. un octavo. De queso panela. Y hago un octavo que se va. Y así sigo O avanzando. 2 cuartos. Obviamente, este proceso se repite infinitamente. 2 cuartos, no, 4. Medio, No, olvídalo. medio cuarto. Sí, sigue. Medio cuarto. Ya digo medio cuarto. Sí, ya sí, porque sí. ya no quiero hacerlo. Bien. Sí, eso me queda miedo. Ya lo pido como Pero medio me da cuarto. medio cuarto de queso doble crema. Ah, sí, joven. Claro, sí, joven. Un octavo, Porque un ¿no? octavo, ah, pero, Ah, o sea, hasta se refiere a un octavo. Ah, uno que este chato pendejo, dice, ¿no? Medio cuarto. No sabe matemáticas el chavo. Entonces, este proceso se repetiría infinitamente y nunca alcanzaría la pared. Así es. Pero, pues, es obvio que Que sí vas a sí llegar. vas a lo- llegar a la pared, pero por otra parte la paradoja te dice que no vas a llegar. Y es que si avanzaras siempre la mitad de lo que te sobra, Te falta. realmente nunca alcanzarías. Sí.
Pero sí digo, sí hay una respuesta lógica a eso, ¿no? O sea, Ujú. sí sabemos por qué en el hecho, en la vida real, sí vas a llegar al otro lado, Claro. pero cuando razonas no vas a llegar al otro lado, ¿no? O sea, de esta manera, sí sé como una respuesta, ¿no? Pues es que, a ver, si lo analizas, esto tendría que ver, o sea, cuando llegas, la realidad es que no estás dando, es que tiene que ver en cierta forma con grosores de cosas, ¿no? No, bueno, yo creo que más bien tiene que ver con conceptos, ¿no? O sea, la distancia que se te separa a ti de la pared es un número Fijo y constante. fijo, una Claro. constante. Pero el infinito no es un número, es un concepto. Ujú. Y entonces por eso cuando te pones a trabajar con conceptos y hacer la comparación entre infinito y números, no vas a, o sea, el razonamiento es correcto, el razonamiento de que tienes que avanzar la mitad y luego la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad, eso nunca vas a llegar. Pero tú estás haciendo un ejercicio mental Ujú. y estás tratando de asir conceptualmente el infinito y eso no es posible. Exacto. Pero en la realidad sí, porque es una es Bueno, algo... además de que esto palpable, apela ¿no? hasta cierto punto al mismo concepto que el de la trompeta, que la pintura tiene un grosor. Obviamente cuando tú caminas, o sea, cuando tú haces una equivalencia en tu cabeza, estás considerando el número como un punto que no tiene grosor. Cuando tú caminas, obviamente no estás caminando a la mitad, estás caminando más, ¿no? Hasta cierto punto y ese tipo de cosas. El problema no es idéntico, si vas a llegar. Así es. Pero el problema en condiciones ideales, El ejercicio el mental. ejercicio mental, Sí. donde no hay grosor ni nada de eso, no llegarías. Así es. Bajo este razonamiento sí es verdad. Y esto que o sea, lo que estaremos pensando es que entonces, o sea, lo que está recorriendo primero es un medio, ¿no? Luego está recorriendo ¿quién? Un Un cuarto, cuarto, un un octavo. octavo y así sucesivamente. Y si sumamos todas esas distancias, en el infinito debería de ser igual a la distancia total, ¿no? Así es. Y esto, pues una forma que tienen de comprobarlo, pues es utilizando, esto es una serie geométrica, donde es la suma 1 sobre desde 2 a la de n. uno, exactamente. Y eso al final da como respuesta 1. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Pues lo que nos quiere decir es que una distancia total se puede describir como la suma infinita de pequeñas distancias. ¿Qué es lo que es el cálculo, no? Exactamente. Integral. Pero esa es esa paradoja, ¿no? O sea, uno puede avanzar infinitamente, pero nunca llegar. Claro que repetimos, sí, es como tal, solo es algo contraintuitivo. Como hacer pero- tu tesis. Ah, no. Ajá. Nunca la acabas. Avanzas infinitamente. y Exactamente. nunca llegas. Ujú. Esa es la paradoja de... Esa es en relación al desplazamiento, pero Zenón también tiene otras, como la paradoja de la flecha. Ujú. La de la flecha, ¿en qué consiste? Pues, cuando alguien lanza una flecha, pues esa flecha va de un punto A a un punto B. Y pues en cada instante, la flecha está en un lugar distinto, ¿no? Es Pero correcto. si ese instante de tiempo fuera prácticamente nulo, pues O sea, la flecha estaría en un lugar fijo, ¿no? Exactamente. O sea, la flecha para avanzar en la distancia tiene que atravesar una infinidad de pedacitos. Ajá. Una infinidad entonces, si bajo ese argumento es, si vas a atravesar una infinidad de pedacitos, nunca vas a poder llegar a atravesar todos y cada pedacito se subdivide en una infinidad más. Entonces, cuando sueltas la flecha, lo que tendría que pasar no es que saliera volando, sino que se quedara ahí parada. Ajá. ¿No? Y esa es justamente la siguiente paradoja, la paradoja de la flecha. ¿Por qué? Falla. Lo explicamos de cuando Satoru Gojo quiere tocar. Bueno, lo quieren tocar. Nunca se van acercando, pero nunca lo tocan. Hasta Porque que hay él una infinidad de espacio. de pedacitos que él no rompe para que no se acerquen a él. No sé, esto me recordó así como lo de Cortés. Por favor, No voten no por él. voten por él. Dejen de llamar a... No. No, pues le explicamos. Escucha el No, capítulo, voy güey. a checarlo. Güey, checa. El de las series. Fue el de las series y matemáticas. Sí, es que son pues, pero bueno. Esa es la siguiente, ¿no? O sea, si en un instante de tiempo Bueno, ya. extremadamente pequeño pero la tú- flecha no se mueve, y como hay infinitos instantes de tiempo, pues la flecha nunca se está moviendo. Ujú. Entonces no es posible que vaya de un lugar A a un lugar B. Entonces el movimiento con esta paradoja no existe. No existe. así Es una ilusión. Te digo que ya ni siquiera déjate Jujutsu Kaisen, la teoría física, ¿no? Creo que realmente no estás tocando nada, ¿no? Porque tus átomos siempre tienen una separación molecular Exactamente. entre ellos, entonces realmente No. nunca estás tocando nada, güey.
Que en la serie lo hacen más bonito y dice, ay, son dibujitos, ¿no? Pero en teoría eso es lo que se dice, ¿no? Que nunca Sí. has tocado nada en toda tu vida, güey. Que es Sí, sí, pura, exacto. meramente ilusorio, ¿no? La idea de ese El tacto. el tacto es meramente ilusorio. Y esto tiene que ver con también las definiciones, ¿no? ¿Vas a El hablar tiempo. vas a hablar de la paradoja de Aquiles y la tortuga? No, eso es la tercera, ¿no? Bueno, pero a grosso modo. Pues bueno, ya que Dila hablamos nada de más. ella, ¿no? Sí, pero nada más menciónalas. Que justo Aquiles le da ventaja a una tortuga, ¿no? Ujú. Y que justo es lo mismo que la puerta, ¿no? La pared. Sí, o sea, que es la Es tercera una carrera, paradoja, es una esta carrera. es la tercera paradoja de Zenón. Y que Aquiles que confiado, ¿no? va a convertir Aquiles contra una tortuga, ¿no? Ujú. Aquiles es el top de los tops de los, Maratonistas. De los héroes. no, deja los maratonistas, de héroes todo, griegos, ¿no? ¿no? De Ajá. los héroes griegos, exacto. El que es de Entonces- pero ese maldito talón. Entonces, la distancia que los separa de la meta, Aquiles le da la ventaja de la mitad de la distancia a la tortuga. Entonces, cuando la tortuga avanza un paso, Aquiles avanzó la mitad, ¿no? Digamos. Ujú. Ajá. Y la tortuga avanza otro paso y entonces avanza otra mitad. Pero al final de cuentas, bajo este razonamiento en el que se tiene que estar, o sea, la tortuga siempre avanza y Aquiles también, pero Aquiles cada vez avanza, Menos que tiene la que mitad de atravesar la- Avanza a una una infinidad. velocidad constante. Ajá, o sea, pero avanza una infinidad de pedacitos. Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga y la tortuga por ende va a ganar Va a ganar. esa carrera. Exactamente, esa es la otra paradoja. Con el rasguño de una mosca. Perdón que me quedé con el diálogo. De Phil en Hércules. Sí, viste Hércules, ¿no? Simón, pero ahí tiene un buen. Sí, güey. Es Pero... donde sale el que tiene la flama, ¿no? Arriba. Ares. Hades. Ay, está bien chida esa película, pero es que tiene un chingo de mamada. Pero está bien buena. Ahí lo de las canciones, ¿no? Ah, bueno, sí llaman, ¿no? Yo voy acá, por contradicción del musical. Sí, entonces, esa es justamente la otra paradoja. Y pues para acabar con el capítulo vamos a cerrar con la última, que es la paradoja del cumpleaños. ¿Lo han escuchado? Me suena, pero ahorita no la Es la de que en un cuarto siempre va a haber una Ah, persona con tu no. cumpleaños, ¿no? Ah, No, ya sé cuál, de que en un cuarto con tantas personas, ¿cuántas personas comparten el mismo día de cumpleaños? Ajá. Ah, es la sí, que sí. te dije yo. No la dijiste igual, güey. Ay, No güey, la dijiste no igual. mames. Diga, no. Ay, pues no, güey, porque creí que tú la explicaras. No sé, que si tú querías compartir otra Pero es lo cosa. güey. mismo, güey. Quizás querías compartir la edad. No mames, pues la das más fácil, güey. Sí, es más fácil. Que en un cuarto con al menos 20 personas compartes, ¿no? Bueno, no sé cuánto es el mínimo, pero... Pues ahí viene la pregunta, es la paradoja del cumpleaños. A ver, entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas necesitamos reunir para que dos de ellas coincidan en el día de su cumpleaños? Con al menos una probabilidad del 50%. O sea, en un cuarto, ¿cuántas personas debemos de tener para Pues mira, que exista una probabilidad, o sea, de la mitad de que Son- dos personas... son 31 días en un mes. Al menos esas 31 No, pero en un personas. año dijiste, ¿no? Del mes. No, tienen que ser No, el no, mismo no, día. o sea, tú tienes del mismo día. Y del mismo mes. O sea, tienen Sí, que sí, Sí, coincidir. o sea, o sea, sí, el sí, mismo sí, día del obvio. año. El año no. o sea, No digas nada, así, ¿no? No, del mismo año no. O sea, no, Sí, no. sí, No, pero no, digo- el mismo año no, solo con que sea o sea, el mismo para, día del año. para mí, 2 de febrero. ajá, sí, pero para mí mi intuición me dice que con que haya 365 personas más otra mitad más, aseguras que cualesquiera dos que No, pero agarres. eso no es asegurar, es probabilidad. No, pero, bueno, así yo. O sea, que existe con- una probabilidad, porque recuerda, con lo que tú estarías diciendo es garantizar que hay una probabilidad del 100%. del 1, tienes O sea, razón, tienes razón. Yo no, estoy garantizando Tú que. estás garantizando que hay una persona con tu mismo cumpleaños. Así. No, aquí nada más es que Con 42 la haces. con 40... Ah, perro. ¿No? No, estás Menos, ¿no? Güey. No, sí sé que es un número, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, y a sí, veces. queremos al menos chiquitito, queremos ¿no? el Sí. 50%, ¿no? O sea, Sí. quizás la respuesta más intuitiva que muchas personas darían es, pues si pensamos que no existen años bisiestos ni nada de esto, pues al menos 185 personas, ¿no? Como la mitad de los días del año. Sí, pero no es. Bueno, eso no te asegura. Bueno, No, ¿cómo no, calculas? es que nunca ¿no? puedes asegurar porque es probabilidad, Ajá. pero es como el concepto que dirías como que pues al menos que exista la mitad de personas de los días del año, pues para que tenga la mitad, Pero ¿no? puedes tener mala suerte y todos cumplen en un día así corrido, ¿no? Ya bailó Berta. Y entonces, pues como les decía, la respuesta más general es que se necesitan 183 personas. Esa es la respuesta que las Sí, sí, personas sí. suelen dar, ¿no? O sea, es decir,
pensando en 365 días, es justamente la mitad. Sin embargo, esta cantidad no es correcta. Es algo mucho más pequeño. Sí, eso sí. Ujú. Sí, Y pues claramente esto no se resuelve por intuición. Es muy raro que cuando las personas intentan resolver este problema, su primera estimación es como de que sea menor de 40 personas. Siempre son mayores. Y sin embargo, la respuesta es de 23 personas. ¿cómo es? Le dije como 30 y tantos. O sea, nada más. en un cuarto solo necesitan tener 23 personas para que exista la probabilidad de que dos de ellas tengan el mismo cumpleaños. El mismo día. Un día voy a ir a una fiesta, así no me gusta socializar, y voy a ir a preguntar, oye, ¿qué día cumpliste años? A ver si sí es cierto esa chingadera. Es por Palomar. Sí. ¿Sí, no? Es por Palomar. Como tal, no. Es con la regla de Laplace. La regla de Laplace es la que conocemos. Número de casos a favor entre el número de casos totales. Ese es el nombre. Ah, ok. Es la regla básica de... Sí, por ejemplo, cuando lanzas un dado, ¿no? Y quieres que salga 1. Casos a favor, solo tienes que salga el número 1. Y casos posibles, 6. Esa es la regla de Laplace. Este se resuelve con la regla de Laplace. Y lo pueden resolver ustedes. Simplemente pues definiendo dos eventos. ¿Y cuáles son los dos eventos? Pues que al menos dos personas, el evento A podemos llamarle así, que dos personas cumplan años en el mismo día. Y el complemento, es decir, que no hay personas. Sabemos que la suma de las probabilidades de esos dos eventos disjuntos es 1. Entonces, en este caso la probabilidad de que dos cumplan años pues sería 1 menos la probabilidad de que no cumplan años el mismo día, ¿no? Si hacemos el caso particular, cuando 5 personas no cumplen años para 5 personas, ¿no? Entonces, el número de casos posibles lo podemos pensar como 5 números seguidos. Para que esas personas cumplan, ¿cuántos posibles cumpleaños podrían salir si son 5 personas? Pues para la primera existen 365 opciones, ¿no? Para escoger. La segunda, 365, así, y 5, ¿no? Por los principios de combinatoria, pues, ¿cuántas opciones hay? 365 elevado a la ¿quién? A la quinta potencia. Y eso es un número tremendamente grande. O sea, esos son los números, los posibles... Las posibilidades, ¿no? Las posibles... De cumpleaños que hay. Si usted no sabe eso, váyase a ver combinatoria, ¿verdad? Todo traumado el Chris con sus clases de combinatoria. Ajá. Y luego, el número de casos favorables... Sí pasó. Y la pasé bien, ¿eh? Entonces, el número de casos favorables de personas que cumplen años días diferentes, ¿cuál es? Pues bueno, lo podemos pensar igual, como 5 números seguidos, ¿no? El primero, pues, tiene 365 opciones. Pero el siguiente ya no puede tener el mismo día, ¿no? Sería 364. El siguiente 363 y así hasta llegar a 361. Porque pensamos solamente en 5 personas. Y aquí la respuesta es, existen 6,303 por 10 a la 12 casos diferentes. Es un número muy grande. Pues utilizando la regla de Laplace, la probabilidad de que cumplan años diferente día, pues es la división de esos dos números. Y eso nos da una probabilidad de 0.97. Pero de que no cumplan. Ahora, si queremos que cumplan, sería 1 menos esa probabilidad. Y de ahí sale, por ejemplo, que para 5 personas, simplemente es 0.27%. O sea, si solo tenemos 5 personas en un cuarto, la probabilidad de que cumplan años el mismo día es 0.27. Es un montón. Pero si empezamos a aumentarle, y aquí es donde 2%, viene. ¿no? De posibilidades. No, el 20%. El 20 es un chingo. Y si le empezamos a incrementar números, esto se pone chida. Porque con 10 personas tenemos... No, el 2%. Sí, al con 2, 5 ¿no? personas son 2%. Punto 2. Porque es 0.027. Ah, 0.020. Sí, el 2%. Ajá, el 2%. Sí. Hay que echar 0.27, güey. Ajá. El de 10 personas es 0.1. O sea, 10% más o menos. Es un montón, Eso sí, ya es un chingo. Con 15 es 25%. Con 18 es 34%. Con 20 es 41%. Con 23 personas es el 50%. Vercha. Y así va incrementando. Si llegamos a 60 personas, bueno, vamos a ponerle un poquito antes. Con 50 personas tenemos el 97%. O sea, y ya si se ponen así densos. O sea, me estás diciendo que si me invitan unos 15 años
y hay más de 60 personas, lo más probable Compartes es que cumpleaños con alguien. casi seguramente dos ¿Cuántas personas, personas dijiste? más de 60. Sí, con 60 personas tienes una probabilidad del 99.51%. Es altamente probable. Eso está chido, ¿sabes qué? Si fueras como payaso o mago o algo así, güey. Sí. Y ya llegas y dices, hay un chingo de gente. Dices, les apuesto lo que quieran, que aquí hay 2 personas que cumplen años el mismo día. Bueno, pero es probabilidad, güey. Ay, O güey. sea, hay Sí, pero a gente- ver. claro. Hay más gente, Padre, ¿no? pero Digo, a ver. es muy seguro, hay una seguridad muy grande, ¿no? Exactamente. Con 70 personas es 99.916%. ¿Qué tal que invitas güey? y O sea, la única condición es altísima. que nadie cumple el mismo día, ¿no? Ese ya es. Bueno, Ya. será mucha mala Y suerte. sería muy culero, güey. Que te Fíjate. inviten precisamente a esa fiesta como payaso. Que tú traigas tu show preparado y que justo ese Tú día. tenías tu show preparado alrededor de esa propiedad, De ahí güey. eran los chistes. De ahí ibas a contar ibas a contar el capítulo de Chris, lo que explicó y todo. Y yo, de hecho, tenías 10 minutos destinados a decir las probabilidades. Exacto. Ya, vale, Con, verga. con 51 personas. tenemos- No, güey, ya con 90 personas la probabilidad es de 0.9999999. A ver, bueno, entonces ya 100 personas ya es mucho más fácil que si O sea, armes como payasito. La respuesta intuitiva que la mayoría de las personas dirían es al menos tener la mitad de días del año, ¿no? Sí, Pero eso garantiza, ya casi garantiza que va a haber 2 personas. Pero no, basta con tener 50 para conseguir al menos la mitad. No, 23. Perdón, sí es cierto, tener 23 personas para conseguir la probabilidad del 50%. Y ya, pues, con 50 ya tienen más del 90%. 97, a decir verdad. No. Y eso es contraintuitivo, y esa es la paradoja del cumpleaños. Y pues con esto concluimos el capítulo de las paradojas matemáticas. Muy interesante. Ujú. Muy Muy, chido. muy Claro. interesante. Pues es simplemente como O ver sea- que las matemáticas te revelan hechos que Tu intuición no puede. no puede. Exactamente, ¿no? Y cuando vas al cumpleaños, te preguntan dónde te sentaste, ¿no? Porque hay un pastel enfrente de ti. Se le estaba este muchacho. Eres travieso. Ah, mira, había pastel, dice. Travieso. Pero sí. Travieso. Paradojas. chiquillo. Esa es una buena paradoja también, Es güey. ¿Dónde una te sentaste, paradoja. Es la paradoja del pastel. ¿En también. dónde te sentarías? La paradoja Esta del va a pastel. Ahí va para Patreons. Ah, sí. Bueno. Y pues bueno, ese fue el capítulo del día de Muy hoy. buen capítulo, Chris. Espero que les haya gustado. Y pues ya está. ¿Ok? Muchas gracias por el capítulo. Sus redes sociales. Ahí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer y en Facebook como Christopher Tejeda. Y ahí me encuentran en todos lados como Migue Más. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Si están en YouTube, pues recuerden, échenos una manita y denle like, comenten, Los que, compartan. Igual si conocen otras paradojas o quieren temas así, Pónganlas en ahí los escriban. comentarios. Hay un montón de paradojas. Claro, Sí. Eso claro. Entonces, o cosas así, de ese estilo, también de física, pues ahí ustedes pongan ahí. No, y de la vida diaria hay paradojas. Hagan comunidad. Muchas cosas paradójicas, ¿no? Ujú. Y pues nos vemos en el próximo Próximo capítulo. Cuídense.